Han estado hablando, como dijo Eric, sobre conociendo acerca del reino, ¿no? Durante los últimos meses han estado hablando este tema, han hablado de conocer al rey, de buscar al rey, de cómo podemos vivir en el reino de Dios en nuestra vida, de buscar el reino, cómo se ve el reino en las iglesias, o en la iglesia, en mi familia y en nuestra vida. Y que el reino se debe de dar a conocer, ¿no? Creo que fue el del mes pasado, el reino se debe de dar a conocer. Y creo, sabes, es fascinante este tema del reino. Pero, ¿cuándo decimos que hay un reino? ¿Cuándo creen? ¿Alguien tiene una idea de cuándo podemos decir que hay un reino? Exacto, cuando hay un rey. Hay un reino cuando hay un rey. Y, y si no hay rey, pues obviamente no hay reino, ¿no? Entonces el rey es el mandamás, el que marca la pauta, el que va mostrando la dirección hacia dónde va el reino, marca el rumbo del reino hacia dónde lo quiere llevar, pero también de las personas que están en el reino. Marca cómo deben de conducirse sus súbditos. Y obviamente no necesito recordarles que nuestro rey es Jesús, ¿cierto? Y es quien marca el rumbo y la forma en que debemos de comportarnos cada uno de nosotros en este reino, en su reino, ¿sí? Y el tema de hoy, si apuntas, se llama Aprendiendo del Rey a vivir en el reino. Y algo que me encanta de mi rey, algo que me encanta de Jesús, es que nos moldea las cosas, nos muestra cómo hacer las cosas. Y Él es un verdadero ejemplo de cómo debemos de conducirnos en el reino. Y hay una característica específica que el Señor nos dice que debemos aprender de Él. Y creo que es un mandamiento en sí. Se encuentra en Mateo capítulo 11, versículo 29. Dice la palabra del Señor: tomen mi yugo sobre ustedes y ¿qué? Aprendan de mí. Esta frase es fundamental. Aprendan de mí, que yo soy manso y soy humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Aprender de Él dice a ser manso y a ser humilde de corazón. Y nos centraremos en esta última característica de ser humilde. Pero antes de empezar, déjame orar, ¿sí? No podemos empezar sin ponernos en manos del Señor. Padre, muchas gracias. Gracias por permitirnos estar aquí esta fría tarde, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que tú dispusiste en su corazón el venir. Sé que tú tienes algo para cada uno de nosotros, Señor. Te ruego que no nos dejes de la misma manera como entramos por esa puerta, Señor. Que nuestra vida sea transformada, Señor, a través de tu palabra. Llénanos de tu Espíritu Santo para que podamos entender lo que tú quieres en nuestra vida y que podamos querer, Señor. Pon en nosotros el querer como el hacer, tu buena voluntad, tu palabra, lo que tú nos estás mandando, Señor, y que haya fruto en nuestra vida, ese fruto que viene de ti. Y todo para honra y gloria de tu nombre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la humildad, ¿sí? Y déjame decirte cómo define la humildad un diccionario bíblico. Dice que es la actitud que reconoce el propio lugar bajo la condición de criatura de Dios. Es opuesta a la presunción, afectación o al orgullo. La persona humilde, dice este diccionario, reconoce su total dependencia de Dios. No busca el dominio sobre sus semejantes, sino que aprende a darles valor por encima de sí mismos. El concepto bíblico de humildad se refiere a tener un buen entendimiento sobre quién es Dios y sobre quiénes somos nosotros.
Esto es fundamental para poder entender qué es la humildad, quién es Dios y quiénes somos nosotros. ¿Y dónde está la humildad que menciona el Señor en Mateo, en el capítulo que leímos 11 de Mateo? ¿Acaso dice, aprendan de mí porque soy humilde en mi manera de vestir o en mi manera de expresarme, por el lugar donde vivo, por mi trabajo? ¿Soy humilde por lo que gano? Porque a veces asociamos la humildad con pobreza material o económica. Pero el Señor nos deja muy claro que la humildad a la que Él se refiere es en el corazón. No en lo externo, sino en lo interno, en nuestra esencia, en lo que realmente somos, no en lo que hacemos. ¿Y qué es lo contrario a la humildad? ¿Qué se te ocurre? ¿El qué? Exacto. Lo contrario a la humildad es la soberbia, el orgullo, la arrogancia. Y estos son polos totalmente opuestos. Fíjate, la soberbia se define como un deseo y pretensión de superioridad sobre los demás. Ahí ya encontramos dos opuestos. Y también la definen como un rechazo al sometimiento a la autoridad. Es una pretensión, es autosuficiencia. Como puedes ver, la definición o por definición ya es soberbia, opuesto totalmente a humildad. Y fíjate, una es característica de Dios y la otra es un pecado. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿No se han dormido? Bueno, este pecado es de esos pecados que no tienen cabida en el reino, que de verdad no tienen cabida en el reino. Cuando hablamos de soberbia, familia, ¿quién se te viene a la mente? Ok, qué bueno, yo esperaba que no voltearas a ver a alguien, ¿no? Alguien de aquí, no, no te quemes, no lo quemes, ¿no? Creo que la mayoría coincidimos que cuando hablamos de soberbia, estamos hablando de Satanás, por ejemplo, en la Biblia, ¿no? Y fíjate cómo lo define a Satanás Isaías 14, versículo del 12 al 16. Dice la palabra del Señor: ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero checa esto que dice: pero tú dijiste, ¿en dónde? En tu corazón. Subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, serás derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Los que te vean te observarán, te contemplarán y dirán: este es aquel que hacía temblar a la tierra, que sacudía a los reinos. ¿Te das cuenta? ¿Te fijas cómo fue echado Satanás? ¿Por qué fue echado de la presencia del Señor? Por su soberbia. Porque él tenía soberbia. ¿En dónde tenía soberbia? En su corazón. Él decía en su corazón que subiría a lo alto y pondría su trono al lado de Dios. Y decía: seré semejante al Altísimo. Es como decir: yo seré el Dios. Yo seré Dios de mi propia vida. Ezequiel lo contempla de la siguiente, o lo complementa de la siguiente manera. Ezequiel 28, 14 al 18. Dice la palabra, dice: tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse ahí.
estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que la iniquidad se halló en ti. A causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. ¿Se enalteció tu qué? Tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé de la tierra, te puse delante de los reyes, para que vieran en ti un ejemplo. Por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios. Y yo he sacado fuego de en medio de ti, que te ha consumido, que te he reducido a ceniza sobre la tierra y los ojos de todos los que te miran. Y Ezequiel da algo, un énfasis importante. Dice, se enalteció tu corazón. Tu corazón estaba enaltecido y entonces fue arrojado a la tierra. Y es algo que tú y yo como hijos de Dios tenemos que tener muy claros. La arrogancia, la soberbia es algo que el Señor no puede, algo con lo que no quiere lidiar. Y no lo va a hacer. Pero ¿te fijas dónde está el problema? ¿Dónde estaba el problema en estos dos pasajes que leímos? Exacto, en el corazón. Y si te fijaste y pones atención en el versículo 17, Satanás también es un ejemplo. Dice una parte del versículo 17, para que vieran en ti un ejemplo. Entonces Satanás también es un ejemplo, pero es un ejemplo ¿de qué? De soberbia. Es un ejemplo de soberbia. La soberbia, el orgullo y la arrogancia no van con Dios, familia. No van. Pero yo creo que nosotros el día de hoy queremos agradar a nuestro Señor, ¿cierto? Queremos ser humildes, ¿sí o no? Ok, vamos a hacer un ejercicio. Levante la mano, ¿quién se considera soberbio y arrogante? Los que no levantaron la mano, entonces, levante la mano, ¿quién se considera humilde? Ah, caray. O sea, no hay nadie humilde acá. Qué humildes para no decir que son humildes. Siempre tenemos este problema, ¿te fijas? Que según por humildad no decimos que somos humildes, porque entonces ya no seríamos humildes, ¿no? Pero el Señor nos enseña, aprendan de mí. Yo soy manso y soy humilde. Entonces tenemos que cambiar esta perspectiva. Entonces la cuestión sería, ¿cómo entonces nos volvemos humildes? ¿Cómo nos volvemos humildes? Y la realidad es que hay una única forma de ser humildes. Hay una sola forma de ser humildes y es la humillación. Es ser humillados. Un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo, a lo mejor es burdo, pero espero que te haga sentido. Tú vas caminando por aquí afuera, la banqueta, y de pronto ves a alguien que viene de frente de ti, distraído o pretencioso, y se tropieza. Si tú eres como yo, te vas a reír, ¿no? Y piensas, ¿qué sonso? Bueno, soberbia, ¿no? Ahí está la soberbia. Pero después el Señor te redarguye en tu corazón y te dice, ¿qué onda? Ve a ayudarlo. Y entonces vas, dices, sí es cierto, Señor, vas y en lo que vas a ayudarlo, te caes tú. Y entonces ya no te ríes, ¿verdad? Y entonces ya no piensas que sonso el de enfrente. ¿Qué pasó ahí? Humillación. Fuiste humillado. Y eso cambió tu perspectiva. Eso cambia la perspectiva de las cosas. Y hay dos formas en las que podemos ser humillados para que nosotros podamos alcanzar la humildad.
La palabra de Dios nos muestra dos puntuales. El camino fácil y ¿cuál otro crees? Perdón, el camino difícil y ¿cuál otro crees? No, el dificilísimo. Déjame decirte, no hay atajos en esto. La diferencia es que uno duele, pero el otro, ¿qué crees? Duele muchísimo más. Exacto. La primera forma en que somos humillados y que la Biblia nos muestra es cuando Dios nos humilla. ¿Sí sabías eso, no? Dios nos humilla. En múltiples pasajes de la Biblia vemos esta realidad. Incluso, como vimos y leímos en Ezequiel e Isaías, Satanás fue un ejemplo de ello. Fue echado, fue humillado. La soberbia en el corazón es algo que el Señor no deja pasar en sus hijos. El Señor no tiene hijos juniors. El Señor va a trabajar en nosotros. Lo trabaja porque eres su hijo. Y solo te daré dos citas como ejemplo de este punto. La primera está en Isaías, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 11 al versículo 17. Isaías, capítulo 2, versículo 11 al 17. Dice la palabra del Señor: la mirada altiva del hombre será abatida y humillada la soberbia de los hombres. Solo el Señor será exaltado en aquel día, porque el día del Señor de los ejércitos vendrá con todo el que es, ¿qué? Soberbio y ¿qué? Orgulloso. Contra todo el que se ha ensalzado y serán abatidos. Y esto será contra todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, contra todas las encinas de Basán, contra todos los montes encumbrados, contra todos los collados elevados, contra toda torre alta, contra toda muralla fortificada, contra todas las naves de Tarsis y contra toda obra de arte preciada, perdón. Será humillado el orgullo del hombre y abatido el orgullo de los hombres. Solo el Señor será exaltado en aquel día. Entonces Isaías nos dice: los soberbios, los altivos, los enaltecidos van a ser humillados por Dios. Y Él será exaltado. ¿Cómo se ve esto en palabras de nuestro Señor Jesucristo? Acompáñame a Lucas, capítulo 14, versículo 11. Es el Señor el que habla, y estas mismas palabras, esta misma idea la quiere poner el Señor en los que lo están escuchando, y creo que es importante que nosotros podamos considerarla. Y dice el Señor: porque todo el que se enaltece será ¿qué? Humillado. Y el que se humilla será engrandecido. Fíjate, el Señor Jesús dice: el que se enaltece, el orgulloso, el que se siente por encima de los demás, ¿qué va a pasar con él? Será humillado, familia. Y este es el camino dificilísimo. Este es el camino dolorosísimo. Porque el Señor nos va a tirar. Porque el Señor va a trabajar con nosotros. Nos va a bajar de nuestro pedestal, que realmente no es más que un ladrillo. Y el Señor va a trabajar. Y eso, familia, cuando el Señor trabaja de esa forma, duele mucho. Duele bastante. Y créeme, si eres hijo, el Señor lo hará y dolerá. Esto es sí o sí, porque es parte de su corrección,
porque es parte de su amor. Es parte de ser hijos de Dios. Es parte de esto. No lo veas como un castigo, velo como una forma de santificación, ¿no? Progresivamente nos va santificando, pero tenemos que llegar a ese punto. Y si nosotros queremos permanecer enaltecidos, con orgullo, con soberbia, el Señor te va a decir, ¿sabes qué, hijo? Te amo y no te puedo dejar así. Te di ejemplo de lo que hice con Satanás. Lo eché de mi presencia. Y está escrito para que tú, dice, tomes consejo de eso. Sea un ejemplo para ti. No lo tomes a mal. Es amor de Dios. Te pongo un ejemplo. Hace tiempo, cuando recién me convertí, estaba en una iglesia que pasaba una peculiaridad. Muchas jovencitas y muchos jóvenes cayeron en fornicación y muchas quedaban embarazadas. Y entonces en esta iglesia los líderes los condenaron muy feo. Los señalaban, incluso les decían a los otros, sabes, no te juntes con ellos. Son manzanas podridas y van a podrirlos a ustedes. Y entonces la gente dañada, dolida se iba. Algunos abiertamente los corrían de la iglesia. Pero para no hacerte el cuento largo, al paso de los años, cuando los hijos de los líderes crecieron, cayeron en lo mismo, en la misma situación. A los primeros los trataron de la misma manera, los corrieron, los atacaron, no tuvieron misericordia. Pero hubo un momento en que pasó lo mismo con uno de los hijos del pastor. Le tocó al pastor pasar esto y la cosa fue diferente. Ya cambió todo, cambió la perspectiva ahí. Ya no se pedía justicia, ya no se pedía juicio. Ahora se clamaba por misericordia, se clamaba por gracia, se clamaba por amor ante este que fue un pecadín nada más. El Señor trajo humillación a la vida de estas personas. Y sabes, fue doloroso. Son momentos muy dolorosos para ellos. Pero tuvieron que estar en la misma condición para entender cuál había sido su postura. Y como estos, hay muchos ejemplos. Y creo que algunos de nosotros podemos tener testimonios al respecto, ¿cierto? Yo sé que algunos de ustedes, muchos de ustedes o la mayoría de ustedes, el Señor ha trabajado en su corazón y en ciertas áreas de su vida los ha humillado. Les ha mostrado su condición y cómo ustedes fueron con otras personas. Un escritor dijo, nada te hace más humilde que terminar en la posición de aquellos que despreciaste o que humillaste. Si alguna vez te ha pasado esto, sabes que es dolorosísimo. Sabes que cuando tú fuiste y pegaste a alguien con tus palabras, con tus acciones, y de repente te toca vivir lo mismo, sabes que lo primero que viene a tu mente es, fui humillado. Espero, porque a veces nos agarramos de nuestra soberbia y no la queremos soltar. Y cuando esto pasa, de verdad que duele. Y duele mucho. Pero si te fijas, en el capítulo de Lucas que leímos, 11, al final, en la última parte, no, de Lucas 14, en el versículo 11, hay un contraste importante. Dice, el que se humilla será enaltecido. Acá está dando una connotación de algo voluntario. ¿Te das cuenta?
Uno está voluntariamente enaltecido y va a ser humillado. Y el otro voluntariamente se humilla y va a ser exaltado. Y algo es algo que nosotros podemos hacer. Y entonces esta es la segunda parte de ser humillados. La primera, recuerda, es Dios humillando nuestra soberbia porque nosotros no queremos humillarnos. La segunda es que voluntariamente nosotros nos humillemos. Y entonces tenemos otra forma de alcanzar la humildad. Y es, como dijo el Señor, aprende de mí a ser manso y humilde, humillándonos nosotros mismos. Entonces, no sé si te has preguntado esto o vives constantemente con esto. ¿Cómo puedo humillarme yo mismo? ¿Cómo me humillo yo solito? Porque por lo regular no es algo que te levantes y digas, Señor, hoy quiero ser humillado. ¿Cómo lo hago en mi vida? Pero sabes, la respuesta está en el contexto, perdón, en el texto que empezamos a leer en Mateo 11:19. Aprender de mí. La única forma que tú y yo podemos ver cómo se vive la humildad voluntaria es aprender del Señor. Aprende de Él, aprendamos de Él. Esto implica que si el Señor nos está diciendo aprende de mí, es porque Él nos dejó un ejemplo de cómo hacerlo. No te va a decir aprende de mí y bueno, ¿y cómo lo hago, Señor? En tu palabra no viene. Y el Señor nos dejó ejemplo. Y entonces ahora veremos cómo se debe de ver esto en los súbditos del reino, tal como lo hizo el rey. Y lo primero que hizo el rey fue humillarse a sí mismo. Pero ve de qué forma lo hizo. Así tenemos que aprender. Acompáñame a Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Ve de qué forma lo hizo nuestro rey. Para que vayas poniendo y anotando cómo el Señor nos moldea a ser humildes. Dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y es una invitación de Pablo a decir, a ver, familia, que ustedes también tengan esta misma actitud. ¿Que quién la tuvo? Cristo. No les dice que la tuve yo, Pablo, o algunos apóstoles, no, que estuvo y que la tuvo Cristo Jesús. Y fíjate cómo dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Fíjate lo que hace nuestro rey. Dice, no se aferró a su condición. Dice, el cual existía en forma de Dios. ¿Tú sabes cuál es esta forma? ¿Alguna vez lo has visto? Yo no, pero supongo que ha de ser increíble. Increíble, es majestuoso esto. Y dice la palabra que aunque existía en esta forma de Dios, no se aferró a esto, sino que se despojó de su majestad. Y eso ya es increíble. Que alguien quiera despojarse de su majestad, ya es de verdadmente increíble. Se despojó de todo y dice, se hizo siervo. O sea, se hizo hombre. Y estando como hombre, o sea, como tú y como yo, que creo que debemos de pensar esto. El ser como tú y como yo ya es una gran humillación. Quizás de repente dices, ay, ¿qué te pasa? O sea, a lo mejor como tú, sí, estás chaparro y feo, ¿no? Pero como yo, no, hombre, ya que muchos quisieran.
No, para nuestro Señor, para nuestro Dios todopoderoso, el creador de todo, y que viniera a ser hombre. O sea, el Señor vino a ser como lo que Él creó, del polvo. Tú dime si no es una gran humillación para Él ya. El venir y se humilló de esta forma. Y estando todavía en esta condición de hombre, se humilló más todavía. Hasta el grado, dice la palabra, de obediencia, de morir crucificado. Y no solo, espero que esto te haga mucho sentido. Él viene y se hace en la misma forma de lo que Él creó del polvo. Y ya que está en esta forma, se hace obediente para que aquellos que Él creó lo mataran. Y lo que había en el corazón de nuestro Señor era el objetivo de salvarnos, de salvar aquello que lo estaba matando, aquello que debería de estar en esa cruz. Yo no sé si me está siguiendo en el grado de humildad de nuestro Señor Jesucristo. Esto es de verdad impresionante. De repente, si tú pasas y ves estos pasajes, decir, bueno, se hizo hombre y pues sí murió. No, espera. Es el creador de todo, más grande que todo. Y se hizo tan pequeño como el polvo, para que el polvo lo matara, para darle vida al polvo. Así es nuestro Señor. Y entonces desde aquí ya tenemos, creo tú y yo, mucho, pero mucho que aprender de nuestro Dios. Déjame preguntarte algo con sinceridad. ¿Qué ladrillo o de qué ladrillo no te quieres despojar? ¿Qué ladrillo te mareó? ¿En qué te has subido que no te quieres bajar? ¿Qué es aquello que crees que te da valor sobre alguien más? Incluso de los que están aquí presentes. ¿Una carrera? ¿Un oficio? ¿Un estatus? ¿Quizá tu apariencia? ¿O alguna de la denominación en la que nos congregamos? ¿Riquezas? ¿Algún don? ¿Algún talento? ¿Las lomas de Chapultepec? ¿Te das cuenta que es solo un pequeño ladrillo en el que te has puesto y quizá ya estás mareado? ¿De quién hemos aprendido esto? Porque del Señor no. ¿A quién estamos observando que esta es nuestra condición en el corazón? Checa lo glorioso de nuestro Señor Jesús. Ya nos mostró cómo de su majestad se despojó. Y en humildad ahora nos va a moldear como sus criaturas, como sus hijos, como humanos, nos debemos de comportar en humildad nosotros. Y la verdad es que esto está bien loco, familia. Está bien loco. Dios viene a decirnos cómo debemos ser como hijos suyos. Él viene a decirnos cómo se ve la humildad en la humanidad que Él creó y que Él salvó. Y nos da un ejemplo muy puntual de lo que debemos de hacer tú y yo. Para que veamos, para que podamos comprender un poco de cómo es el corazón de nuestro Señor al respecto. Él no tenía necesidad de hacerlo, pero lo hace para que nosotros podamos aprender de Él a ser humildes. Y fíjate, esto lo hace antes de partir, la última noche. Acompáñame a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versículo 1 al 17. Eric me dijo que terminamos como a las 8, ¿cierto? No. Ok, porque ves la introducción apenas. No, no es cierto, familia. Ok,
Juan capítulo 13, versículos del 1 al 17. La última noche, están en la última cena, el Señor ya está para morir al día siguiente. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y esto ya es hermoso, porque incluye aquel que lo iba a negar, a todos los que iban a salir corriendo, incluye al que lo iba a entregar. A todos los amó hasta el fin. Y entonces, durante la cena, como ya el diablo había puesto en el, ¿dónde? En el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo, fíjate esto, que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó el manto. Y tomando una toalla, se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Jesús le respondió: ahora tú no lo comprendes. Ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Jamás me lavarás los pies, dijo Pedro. Si no te lavo, no tienes parte conmigo, le respondió Jesús. Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse excepto los pies, pues está todo limpio, y ustedes están limpios, pero no todos. Y el Señor sabe quién se bañó, ¿no? Porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo: no todos están limpios. Entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa, otra vez les dijo: ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Y luego, ¿qué dice? Porque ejemplo les he dado, para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. Aquí está el ejemplo, aquí está el aprendan de mí. Y me encanta este pasaje, porque si te fijas, el versículo 13 empieza: ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque lo soy, pero el Señor les corrige el orden. Después dice: pues si yo, el Señor, primero soy el Señor y también el maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los unos a los otros. No está diciendo que le lavemos los pies al Señor. ¿A quién le tenemos que lavar los pies? Los unos a los otros, a tus hermanos. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, serán felices. ¿Sí qué? Lo practican. Esto no nada más es para saber, guardar y tener aquí en tu mente: sí, yo sé mucha teología sobre esto. Porque a veces somos algo extraños. Alguna vez alguien me comentó, me dio un ejemplo que me gustó mucho. El Señor nos da mandamientos, ¿para qué? Para obedecer, ¿cierto? Hace rato Eric nos decía: ¿cuántos mandamientos necesitamos para obedecer? Uno, con uno. Y te voy a poner un ejemplo. Haz de cuenta que tú eres padre de familia y llegas a tu casa con tu hijo adolescente, de estos que siempre están bien dispuestos a hacer todo. Y tú llegas y le dices: hijo amado, ¿puedes sacar la basura? Porque mañana temprano pasa el camión y se la tiene que llevar.
Y tu hijo te dice, sí, papá, ya entendí. Y entonces al otro día llegas del trabajo y encuentras la basura en el contenedor todavía. Y llegas con tu hijo y le dices, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Por qué no tiraste la basura? No, es papá, espérate. Mira, escucha, yo ya me aprendí, tira la basura. Ya me lo sé. Ya me sé el mandamiento. Es más, te lo puedo decir en hebreo, en griego. Te puedo decir qué significa tirar y qué significa basura. Es más, ¿sabes qué? Ya oré por esto. Ya hice un grupo de estudio y ahorita mis amigos y yo estamos estudiando el centro de lo que significa tirar la basura. ¿Qué harías tú? Tú lo harías como padre. O sea, dirías, bien hecho, hijo. Es lo que yo deseaba. ¿Es lo que realmente deseabas como padre? ¿Verdad que no? ¿Tú qué es lo que deseabas? Que el fulano se parara, agarrara la basura y la fuera a tirar al bote, ¿cierto? ¿Sabes? Dios es igual. Y a veces nosotros, se oye ridículo, pero nosotros hacemos esto. Nos aprendemos el mandamiento, lo recitamos en muchos idiomas, hacemos círculos de estudio, la raíz y todo, predicamos sobre el mandamiento, pero no obedecemos el mandamiento. Por eso el Señor dice, van a ser felices si lo practican. Esto es la esencia. Para aprender de Él es para poder hacer. Para poder hacerlo. Entonces sabiendo, fíjate este pasaje lo que trae envuelto. Jesús sabiendo que el Padre ya le había dado todas las cosas en sus manos. El Señor Jesús ya tenía todo, ya era dueño de todo. Y dice, y que había salido de Dios y que a Dios regresaba. El Señor Jesús ya tenía clara su identidad. Él es el dueño de todo. Y todo es todo. Todo. Y sabía que regresaría a su posición, el cual él mismo se despojó. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Echó agua en un lebrillo y entonces comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a secárselos con la toalla. Es uno de esos momentos, familia, fascinantes de nuestro Rey. Es tan ilógico para nosotros como lo fue para los discípulos en ese momento, porque incluso Jesús les dijo, lo que yo hago ahorita ustedes no lo entienden, pero lo entenderán después. Y sabes, el deseo de nuestro corazón es que podamos entender qué es lo que está haciendo el Señor en este pasaje. ¿Qué es lo que está haciendo? Y la verdad es que casi imposible de entender. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo desde nuestra humanidad orgullosa, desde nuestra humanidad soberbia. Jesús está en ese momento final con sus discípulos, con los que ha amado hasta el fin, en el aposento alto. Han caminado con Él durante 3 años. Están en un lugar posiblemente prestado o rentado. Es un momento santo cuando Él mismo ya afirmó ser el Cordero de la Pascua. Y ya que el aposento o es rentado o es prestado, no hay un sirviente que esté de pie con lo necesario para lavar los pies de Jesús y sus discípulos. Por supuesto, familia, los discípulos están llenos de sí mismos. Están todos preocupados por su poder y su posición en el reino que viene. Fueron demasiado orgullosos para hacer el trabajo sucio. No sé si puedes ver esto en este pasaje. Nadie lavó los pies. Ellos fueron demasiado orgullosos para hacerlo. Se sentaron a comer con los pies sucios. Tal vez pensando, yo no voy a lavar los pies de los demás. Yo no voy a servirle a los demás.
no me rebajaré a tal posición en frente de los demás, porque estoy buscando una candidatura superior en el reino. ¿Se acuerdan que los discípulos constantemente peleaban por quién iba a ser el mayor, el superior, quién se iba a sentar a la derecha y a la izquierda de Jesús? Y todavía tenían en su corazón esta idea de que no podían servir porque entonces pues ya no iban a ser igual. Iban a ser descalificados, desacreditados para sentarse al lado del rey, superiores. ¿Cuántas veces no has pensado tú lo mismo o algo similar? Yo no le voy a servir a mis hermanos. Yo no le voy a servir al prójimo. Yo estoy para que me sirvan. Yo no vengo aquí a hacer algo. Yo estoy aquí cómodo porque soy hijo del rey. Pero el rey no tiene juniors. No malcría hijos. Si les sirvo a mis hermanos, quizá van a pensar que soy menos que ellos. Incluso a veces lo hacemos en nuestro diario vivir, no solo en la iglesia. Si Dios nos ha permitido tener un puesto de autoridad, ya sea en un negocio, en una empresa, en el trabajo que te haya puesto, pensamos que esa autoridad es para enseñorearnos de los demás, para mandar, para ser servido. Ya me hacía falta estar acá, Señor. Tú sabes que es lo bueno conmigo. Gracias por ponerme aquí. Ahora sí, voy a descansar. Porque sabes, la humildad no se da nada más en la iglesia, ¿sí sabías? Es un asunto de corazón que tienes que vivir día con día. En tu trabajo, ahora sí como la vitacilina, en el taller y en la oficina. Día con día tienes que vivir esta humildad. Tienes que ser humilde. No puedes venir a ser humilde nada más a la iglesia. Checa al Señor y aprendamos de Él, familia. Al final de la cena, Jesús se levanta, se quita su manto, se vuelve a despojar. El Señor es especialista en despojarse de Él mismo. Se vuelve a despojar de su manto, se arma de una toalla alrededor de su cintura, llena de agua una vasija, y este es mi Señor, tu Señor, Dios Todopoderoso. Este es el Hijo de Dios, el Rey prometido, el creador de todo lo que existe. Este es aquel que es el cumplimiento de todas las promesas del pacto. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el Salvador. Y sabes, no puede ser que vaya a lavar los pies de sus discípulos. No puede ser que vaya a servir como un esclavo. Pero eso era exactamente su intención. Su identidad, cuando él ya sabía que tenía todo, que todo era de él, que todo se le había dado, lo motivó, lo impulsó a hacer lo que sus discípulos estaban convencidos que estaba por debajo de ellos. Los discípulos pensaban, esto está por debajo de mí. Por eso nadie agarró la toalla, nadie agarró la vasija, nadie puso el agua y lavó los pies, ni siquiera del Señor Jesús. Porque ese trabajo para ellos en su mente estaba por debajo de sus capacidades. ¿De quiénes eran ellos? Ellos ya estaban al lado del rey. ¿Cómo iban a hacer eso? Y entonces el rey les tiene que dar ejemplo de cómo se vive en el reino. Este es el ejemplo que les dio el Señor. Un autor, Paul Tripp, respecto a esto dice lo siguiente: y es vital entender que él sabía exactamente quién era él y cómo esto se conectaba a su verdadera identidad y misión en la tierra. Juan dice que Jesús hizo esta tarea sucia y vil sabiendo exactamente quién era él, de dónde había venido y que había sido enviado a ser. Tenía que estar dispuesto
a entrar en la condición humana más baja para hacerlo más degradante y perder los derechos de su posición con el fin de que nosotros fuéramos redimidos por Él. Este es nuestro Dios. Y el versículo 13 y 15 de este pasaje de Juan dice, ¿saben lo que he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y claro que lo soy. Bueno, si yo soy en verdad superior a ustedes y les he servido voluntariamente en amor, ustedes que son iguales. Porque sí sabías que debajo de la cruz el suelo está parejo, ¿verdad? ¿Sí? O sea, está la cruz y todos iguales. No hay uno alto, bajo, nadie, ¿no? Entonces, si ustedes son iguales, entonces dice, deben de servirse mutuamente. Y dice el Señor, les he dado ejemplo para que ustedes también lo hagan. Esto, familia, se llama humillarse a sí mismo. El servicio, el amor a tu prójimo, es humillarte a ti mismo. Reconocer que tu prójimo es superior a ti, es humillarte a ti mismo. Si tú por alguna razón no puedes reconocer que el que está al lado de ti es superior a ti, cuidado, hay orgullo en tu corazón. Banderas rojas, necesitas arrepentirte. Porque ¿en qué momento dejamos de necesitar la gracia de Dios cada día? ¿En qué momento dejamos de ser polvo en esta tierra de los vivientes? ¿En qué momento, familia, nos volvimos superiores a nuestros prójimos? ¿En qué momento decidimos tú y yo que es mejor ser servidos que servir en el reino? ¿De quién hemos aprendido esto? Del Señor, no. Si recuerdas, hay dos ejemplos: el de la soberbia y arrogancia y el de la humildad. ¿De quién has aprendido? ¿Cuál es tu condición? Debemos nosotros oponernos a sentirnos privilegiados, especiales, a sentirnos de una categoría diferente a los demás. No debemos de pensar de nosotros mismos que lo merecemos, que nosotros tenemos los derechos sobre los demás. No debemos de exigir que los demás nos traten diferente, que nos pongan en un pedestal, incluso en el lugar donde el Señor te ha puesto. Quizá en tu trabajo, en la iglesia, porque te ha puesto ahí con la única finalidad de servir y reflejar quién es Él, con la finalidad de caminar en buenas obras que Él mismo predestinó para que tú y yo anduviéramos en ellas. Sea donde sea, tu casa, en el trabajo, en el negocio, en la sociedad, en la iglesia. No podemos permitirnos pensar que servimos o vivimos para Él desde arriba de los demás, familia. Porque así no nos ha enseñado nuestro Señor. Nuestro Señor nos enseñó desde al lado, junto al prójimo, despojándose de Él mismo. Y me encanta el versículo 16 y 17 de este pasaje de Juan. Dice, ustedes no son mayores que yo para que se pongan sus moños. Bueno, esta es la versión de Texcoco, perdón. Pero algo así dice, ¿no? Ustedes no son mayores que yo para que se pongan sus moños. Dice, y serán sumamente dichosos, bienaventurados cuando lo hagas. No solo cuando lo sepas, sino que lo hagas. A esto se refiere el Señor cuando dijo, aprendan de mí, que soy humilde de corazón. Y Pablo nos hace la misma invitación en Filipenses 2:5, que leímos hace rato. Haya pues en nosotros, familia,
esta actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose obediente, semejante a los hombres, y hallándose la forma de hombre, se humilló todavía más, él mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. Tengamos este sentir, familia. Déjame terminar con esto. Otra media hora y terminamos. Nosotros, tú y yo ya somos hijos de Dios. Dios ya nos ha dado una identidad a nosotros. Y debemos de reconocer que todo es de Él, es por Él y es para Él. Entonces, ¿de dónde viene nuestra jactancia? Si esto lo sabemos y esto lo reconocemos, ¿de dónde viene nuestra jactancia? ¿Qué tenemos? Ya sea material, física, anímica o espiritualmente, que no hayamos recibido de nuestro Señor. Nada. ¿O será que nuestra teología es correcta, pero nuestro corazón no? Uno es lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos. Pero sabes, la teología que verdaderamente crees y abrazas es la que haces, no la que predicas. ¿Qué crees que el Señor haga al respecto si eres su hijo? Como vimos al principio, nos va a humillar. Familia, como hijos de Dios, no debemos de exigir que nos traten diferente. No busques que te pongan en un pedestal, ser reconocido. No debemos de vivir entre nosotros desde arriba de las personas, sino aprendamos a vivir al lado, como el Señor nos enseñó en humildad. Porque no se es tan humilde como cuando se sirve a tu prójimo. Como dice Pablo en Filipenses, no por egoísmo o vanagloria, sino con humildad, considerando a los demás como superiores a nosotros. Esta es la realidad. La humildad es un factor crucial en nuestro caminar con el Señor, en nuestra salvación, ya que la humildad dice que nosotros reconocemos que estamos en una bancarrota espiritual, que reconocemos nuestra condición caída y entonces podemos reconocer la necesidad de un Salvador. Pero una persona orgullosa, una persona soberbia, no puede en verdad reconocer esta condición, familia. Entonces nosotros debemos estar dispuestos a ser el más vil de los esclavos para que su reino venga y su voluntad se haga. Debemos estar dispuestos a hacer lo necesario para posicionarnos para posicionarnos solo como un instrumento de su gracia redentora. Para que nosotros seamos trofeos, como dice Efesios, de su gracia. No debemos de ser orgullosos, no debemos de ser rebeldes. Primera de Pedro 5, 6 y 7. Nos dice ya para cambiarle de Pablo, ahora vamos a Pedro. Y Pedro dice exactamente lo mismo. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Esto es lo que está en el corazón del Señor. Familia, humillémonos bajo la poderosa mano de Dios. Aprendamos del Señor a ser humildes, serviciales, tratando a los demás como superiores a nosotros. Y si es voluntad de Dios,
a su debido tiempo, el Señor nos exaltará. Pero no nos va a exaltar para que nosotros seamos mayores que los demás. Nos va a exaltar, pero para honra y gloria de su nombre. Para que su nombre sea exaltado, no el nuestro. ¿Sabes? Si hoy reconocemos que no hemos aprendido del Rey, que no hemos caminado en humildad en el reino, vengamos arrepentidos a nuestro Señor. Este Señor todopoderoso, este Dios amoroso, dice en Primera de Juan que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no solo perdonarnos, sino limpiarnos de toda maldad. Y entonces aprendamos a ser humildes de Él. ¿No te gustaría esto en tu vida? ¿No te gustaría esto en la iglesia? Así se camina en el reino. No hay de otra. Oramos. Padre, eres tan bueno, tan lleno de gracia y misericordia, Señor, que no nos dejas como estamos. Nos vas cambiando, nos vas puliendo, Señor. Nos vas santificando para honra y gloria de tu nombre. Quiero agradecerte porque tú nos moldeas, nos muestras cómo debemos de andar en esta tierra, Señor. Cómo se vive allá donde tú gobiernas. Gracias por dejarnos ejemplo. Ayúdanos a ser transformados, no nos dejes igual, a caminar en humildad contigo. Muéstranos nuestra condición, Señor. Redarguye nuestra vida y cámbianos para honra y gloria de tu nombre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.